Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Les saluda con mucho gusto Sandra O'Neill. Gracias por su compañía hoy miércoles 3 de junio. Como siempre lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de Telemundo 52 en YouTube. Ya vamos rumbo a los 354,000 suscriptores. ¿Qué tal eso? Hoy le tenemos los resultados más recientes de las elecciones primarias en California y lo último sobre el caso de los esposos que vivían en Chicago, que se mudaron a México y que ahora están desaparecidos. Pero comenzamos con esto, una noticia en desarrollo. Desde el día de ayer se han vivido momentos de tensión en Bakersfield debido a la amenaza de una supuesta bomba dentro de un banco Chase, donde según la policía un hombre estuvo atrincherado junto a un número no determinado de personas desde ayer por la tarde. Tras intensas negociaciones con el FBI, el hombre se rindió en horas de la madrugada y se cree que llevaba algún artefacto pegado a su cuerpo. Tras el arresto, los rehenes ya fueron puestos a salvo y no se reportaron heridos, pero la investigación continúa. Y vea qué imágenes. Un hombre de 44 años de Irvine fue arrestado por un incidente de ir al volante armado en dicha ciudad. La policía dice que el sospechoso, identificado como Brian Sunkyo, habría cortado el paso a otro conductor, frenando bruscamente y luego continuando con comportamiento agresivo, presuntamente apuntando un arma durante el altercado ocurrido cerca de Jamboree Road y Main Street, como le decimos, en Irvine, allá en el condado de Orange. Ahora sí, hablando de las elecciones, en la lucha por la alcaldía de Los Ángeles, hasta ahora la alcaldesa Karen Bass, lidera en el primer lugar, superando con el 35% de los votos a Spencer Pratt, su más cercano contendiente y quien obtiene el 30% de los votos hasta ahora. Más atrás está Nithya Raman con un 22% de los votos. I will tell you it's looking good so far. We got a lot more to go, but so far it's looking good. Les diré que todo se ve bien hasta ahora. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y en pocas horas declararemos nuestra victoria. Esas fueron las palabras de la alcaldesa Karen Bass anoche con sus seguidores. En la contienda por el liderazgo del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, el sheriff actual Robert Luna goza de una marcada ventaja con un total de 44 puntos porcentuales contados hasta ahora. Su contendiente, el ex sheriff Alex Villanueva, obtuvo hasta ahora un 24% de los sufragios. En las elecciones primarias por la gobernatura de California, con el total de los votos contados hasta ahora, disputa en primer lugar el candidato republicano Steve Hilton con un 28% de los votos. El demócrata Javier Becerra le sigue en el segundo lugar con un 25%, mientras que el multimillonario y también demócrata Tom Steyer se encuentra en el tercer lugar con 20 puntos porcentuales. Finalmente, con el 11% de los votos, el alguacil Chad Bianco se encuentra en un distante cuarto lugar. Y también mantenemos la atención de la medida ER, que propone un impuesto temporal de medio centavo por cada dólar en ventas dentro del condado de Los Ángeles. De ser aprobada, entraría en vigor en octubre del 2026 y permanecería hasta el 2031. La iniciativa busca generar cerca de $1,000 millones al año para financiar servicios de salud pública. El impuesto no aplicaría a alimentos, medicamentos, ni tampoco a equipo médico. Y hasta el momento, como usted puede ver en pantalla, estaría siendo negada por el electorado. Vea que es interesante esta noticia. El Consulado de México en Los Ángeles se une al fervor que se vive por la Copa Mundial 2026 y hoy miércoles va a ser una conferencia sobre los lazos del fútbol con el país azteca. Al frente del evento está el conferencista Gregorio Luque, quien hablará de grandes momentos de México en los mundiales, así como del desempeño de figuras como Pelé y Maradona. La cita es hoy a las 6 de la tarde. Si usted quiere asistir al evento, pues puede visitar el sitio del Consulado de México en Los Ángeles en internet. Ahí lo está viendo precisamente en pantalla. La entrada es gratuita. Y ahora vamos a hablar de temas de inmigración porque un jardinero en Tucson, Arizona, fue detenido por agentes federales camino a su trabajo. Tras más de 20 años en el país, hoy teme ser deportado. Jesús Hiram logró hablar con él y con su familia y también con expertos sobre la realidad que viven los detenidos por agencias de inmigración y el futuro legal que pueden enfrentar. Encomiéndate a Dios, mijito. No pierdas la esperanza. Tras más de 20 años en el país, hoy Jesús Salvador se encuentra en el centro de detención de Eloy. Desde ahí llama a su familia. Vas a estar bien. Él fue detenido en Tucson cuando iba a su trabajo como jardinero. Le dieron derecho a una llamada, se contactó conmigo y me dijo, pues, hermana, aquí me llevan. Sus compañeros grabaron el supuesto momento en el que camionetas con agentes federales lo interceptaron en su carro de trabajo el 30 de mayo en la calle Catalina.
Él es esposo y padre de 2 jóvenes, y el sustento también de su madre de 79 años. Nadie de mi familia es una persona delincuente. Somos personas trabajadoras que hemos entregado la vida a este país. Jesús llegó en 2003 con visa de turista a Arizona, después de que su hija Ana fuera diagnosticada en México con un extraño virus que impediría el crecimiento de una de sus piernas. Fue en nuestro estado donde médicos atendieron la enfermedad, pero su familia dice el tratamiento los obligó a quedarse. Los años pasaron, Ana, su hija, hoy camina perfectamente. Jesús lo dejó todo y se quedó aquí junto a los suyos. Mi hermano, pues obviamente lo primero para él es su familia y se quedó aquí por su hija. Hoy, el hogar que construyó está en riesgo. Lo que estamos viendo es que las detenciones son un poco más largas que en tiempos pasados y son más comunes también. Abogados de inmigración dicen que pese al panorama actual, detenidos pueden pelear su caso y agregan que personas sin ingreso ilegal al país pueden incluso buscar una fianza para seguir su disputa legal en libertad. Que tenga conexiones en la comunidad y que no tenga récord criminal. Preguntamos a ICE sobre el caso. Confirmaron que recibieron nuestra solicitud, pero aún no responden. La familia de Jesús lucha porque él no sea deportado y que pueda pelear su caso dentro del país, que ya considera su hogar. Por eso me da tristeza que esté allí, porque no merece estar encerrado. En más sobre inmigración, ya se levantó el toque de queda en Delaney Hall, un centro de detención de ICE en Newark, New Jersey. Así lo declaró en un comunicado el alcalde de Newark, Ras Baraka. Esto tras, las protestas del día anterior que no derivaran en arrestos. Baraka también redobló sus esfuerzos para lograr el cierre de Delaney Hall durante casi 2 semanas y manifestantes se han congregado en las inmediaciones del centro a raíz de informes que indicaban que los detenidos habían iniciado una huelga de hambre debido a lo que denunciaban son condiciones de vida inhumanas en ese sitio. Tremendo caos se vivió a bordo de un vuelo de Frontier que viajaba de San Juan, Puerto Rico a Chicago cuando un pasajero de 51 años presuntamente intentó entrar a la cabina, abrir una puerta de emergencia y hasta atacar a un auxiliar fuera de servicio. Pasajeros lograron someterlo antes de que el avión fuera desviado a Miami, donde ese hombre fue arrestado. La FAA advierte que interferir con la tripulación puede costar multas de hasta $44,000. En los deportes, esta tarde a las 5:30 los New York Knicks estarán de visita en la casa de los San Antonio Spurs para el juego número 1 de la serie final de la NBA. Estas franquicias se vuelven a ver las caras en esta instancia después de 27 años. Los Spurs tienen todas sus esperanzas puestas en Victor Wembanyama, quien en apenas su 3ª temporada en la liga ha llevado a los tejanos a una final, mientras que los Knicks están confiados en su experiencia. Así que mucha suerte para ambos, que gane el mejor, como le decimos, es el primer juego, así que todavía falta también. En la política, el congresista demócrata de Virginia, Don Beyer, presentó un proyecto de ley para bloquear el plan de Trump de construir un arco triunfal de 76 metros entre el Cementerio Nacional de Arlington y el Memorial Bridge. Críticos dicen que dañaría el carácter histórico del lugar y cuestionan si puede financiarse sin aprobación del Congreso. Aunque Trump asegura que no necesita permiso legislativo, la propuesta sigue generando debate político y aún enfrenta revisiones federales. Y ahora vea esto, las fuerzas militares de Estados Unidos dispararon e inutilizaron un barco petrolero vacío que se dirigía hacia un puerto iraní en el Golfo Arábico. Esto tras afirmar que ignoró advertencias durante 24 horas. Un misil impactó la sala de máquinas del buque para impedir su llegada a Irán y el barco navegaba hacia la isla de Karg, clave para las exportaciones petroleras iraníes. Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio compareció en una tensa audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Durante su intervención, el funcionario abordó temas críticos de la agenda exterior. Cristina Londoño nos tiene el informe. Rubio miente, gente muere, gritaron estos manifestantes atrasando el inicio de la audiencia del secretario de Estado Marco Rubio antes de ser arrestados. Un contraste con el ambiente cordial durante los testimonios ante comités de ambas cámaras. El hemisferio occidental es ahora una región llena de aliados, dijo Rubio. Entre excepciones, mencionó a Nicaragua, a Brasil, que aclaró está en un proceso electoral, a Colombia, refiriéndose al actual gobierno, a Cuba y a Venezuela.
y no contradijo que en ese país aún existe represión. Venezuela is in a better place today and in a better trajectory today than it was 5 months ago. Now, is it where it needs to be? Is it where it needs to ultimately wind up? The answer is, of course, no. Ultimately, in order to truly transition, they have to have multi-party, free and fair elections. We didn't eliminate... El secretario de Estado también insistió que a pesar de la crisis, Cuba es una amenaza regional, porque aseguró ha apoyado a grupos violentos vinculados al narcotráfico en todo el hemisferio. We also know, for example, that Cuba continues to host a pretty substantial collection intelligence sites on behalf of the Chinese and the Russians. Sin embargo, el tema por el que más ataques recibió fue la guerra de Irán. Dijo que ese país estaba a punto de hacerse de armas nucleares y que contaba también con un sofisticado sistema de drones. Drones que aseguró ahora tienen en su poder los cárteles de la droga mexicanos para atacarse entre sí y que incluso advirtió podrían ser usados en ataques en territorio estadounidense. Seguimos con temas internacionales porque en Ucrania se han producido los peores ataques de Rusia en lo que va de la guerra con ese país. Por esta razón, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pidiendo ayuda a Estados Unidos y a Europa. Los ataques ocurridos el lunes en la noche habrían causado por lo menos 22 fallecidos y más de 130 heridos. De acuerdo con las autoridades de Ucrania, los ataques con drones y misiles se reportaron en varias zonas de la capital Kiev y en otras ciudades. En Latinoamérica, cientos de maestros salieron a las calles de Tegucigalpa, en Honduras, para exigir los ajustes salariales prometidos y para pedir mejores condiciones laborales. Esto fue el día de ayer. Los disturbios habrían comenzado el pasado lunes, luego de que maestros y personal médico cerraran las puertas de las escuelas públicas y de los consultorios médicos debido a una huelga nacional conjunta. Los sindicatos de ambos gremios afirman que los retrasos en los pagos y las promesas gubernamentales incumplidas han empeorado las condiciones laborales actuales. Y a pocos días del inicio de la Copa Mundial, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes del Sindicato de Maestros. El incidente tuvo lugar durante una huelga nacional indefinida suscitada el pasado lunes. Asimismo, al menos 2 esculturas instaladas a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México resultaron dañadas durante una protesta realizada ayer martes. Ahí la está viendo, ¿verdad? Esta es de los jugadores de fútbol, ¿se acuerda? De la FIFA. Bueno, algunos turistas y residentes expresaron su desaprobación por los daños causados tras la protesta. Y seguimos en México porque las autoridades investigan la desaparición de una pareja de esposos que se había mudado a vivir en el Estado de México. Tras su desaparición, sus familiares y amigos han notado movimientos en sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Isa Osorio nos amplía desde ese país. Desde hace 13 días se desconoce el paradero de Guillermo Hidalgo y Zafar Padamseh, de 57 y 58 años, una pareja de esposos estadounidenses que vivían en Chicago y que desde enero de este año se mudaron a México. Este hombre, familiar de Guillermo, quien por su seguridad nos pidió ocultar su rostro y distorsionar su voz, en entrevista con Noticias Telemundo aseguró que ya no se sentían felices en Chicago. Ellos quieren estar aquí en México, derivado de las políticas migratorias de Estados Unidos, quieren tener una vida más tranquila. Junto con ellos, se mudó la mamá de Zafar, quien padece Alzheimer. A principios de este año, Guillermo y su esposo habían comprado un penthouse aquí, en Huixquilucan, en el Estado de México, un municipio donde vive gente con alto poder adquisitivo. Buscaban instalar un elevador en el penthouse para la madre de Zafar. Por eso, según este familiar, contactaron a un proveedor que los citó el 20 de mayo en la zona de Pedregal, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Nos enteramos que se habían hecho algunos gastos con una de las tarjetas y que también había habido movimientos en una de las cuentas bancarias, ¿no? Tras la ausencia de Zafar, su madre volvió a Chicago con otros familiares, quienes no quisieron dar más declaraciones, más que un comunicado en el que han dicho que están colaborando con las autoridades competentes. Amigos de la pareja en Chicago aseguran que están muy preocupados. Él tenía una amistad con mucha gente, especialmente aquí. Y por eso todos los
lo íbamos a extrañar. La familia de Guillermo ha levantado la denuncia por desaparición ante las fiscalías del Estado de México y Ciudad de México. Noticias Telemundo contactó a las autoridades, quienes confirmaron que hay una investigación en curso. Además, la Embajada de Estados Unidos en México dijo que están siguiendo de cerca este caso. La esperanza entre familiares y amigos se mantiene para volver a ver a Guillermo y a Zafar. En el Estado de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Ojalá queden con ellos pronto, gracias a Isa Osorio. Y 3 ciclistas argentinos llegaron a Kansas City tras pasar los últimos 9 meses pedaleando más de 10,000 millas a lo largo de 17 países para ver a su selección. Se trata de Vicente Conculini, Miguel Silio y Ramundo Martínez, quienes en agosto pasado salieron de su ciudad natal, Gualeguaychú, desafiando el mal tiempo, el cansancio y los peligros del camino para ver a la albiceleste defender su título de campeones. Y como que a lo largo, ¿verdad?, los han ido siguiendo definitivamente varias personas que se han unido también a esta gran labor de que ellos vean a la albiceleste acá en territorio estadounidense. Les recordamos que se puede suscribir a nuestro canal de Telemundo 52 en YouTube y mantenerse informado a lo largo del día. Gracias y hasta la próxima.